En lo profundo del océano yacen secretos olvidados, tesoros, naufragios, misterios, crónicas imposibles. Bienvenidos a Relatos Marinos, donde las leyendas del mar cobran vida. Año 1870. El océano era una planicie infinita de acero líquido. Sobre él, el Essex Queen, un ballenero de casco negro y velas henchidas, avanzaba majestuoso, como si desafiara al propio tío Horizonte. A bordo, 23 hombres curtidos por la sal y el silencio, bajo el mando del capitán Elijah Thorne, un veterano de barba de hierro y ojos de plomo que no creía en los dioses, pero sí en el mar. Aquel viaje no era ordinario, no iban tras cachalotes, buscaban algo más, algo que solo aparecía en mapas antiguos y leyendas malditas. El cementerio del Leviatán, un punto perdido entre coordenadas olvidadas, donde el agua se oscurecía más de lo normal y los navíos se evaporaban sin dejar tablones flotando. Nadie hablaba del porqué, solo lo llamaban la fosa, un abismo en el que, según se decía, el mismísimo mar temía mirar. El aire cambió al cruzar el paralelo 48. Ya no olía a sal, sino a algo más denso, más vivo, a carne húmeda. El sol dejó de calentar, el cielo se volvió plomo, el viento escaso y las aves desaparecieron. El vigía, un joven llamado Merrick, anunció: «No hay pájaros, ni uno solo». Thorne solo asintió, como si lo esperara. Ordenó redoblar la guardia. Nadie se opuso. A las 2 de la madrugada, el mar se volvió de cristal. Silencio total. Ni una ola, ni un crujido del barco. El Essex Queen flotaba como suspendido. Fue entonces cuando Merrick gritó: «¡Estribor! ¡Algo se mueve!». Todos miraron. Al principio no vieron nada, pero el agua se alzaba. Una sombra, larga, ondulante, cruzaba bajo el casco. No era una ballena, era más grande, más lenta, más consciente. Algunos marineros retrocedieron sin saber por qué. Una sensación les recorrió la columna como un escalofrío. Estaban siendo observados. La criatura no emergió, solo se dejó sentir. Un latido en el agua, un rumor en la madera. Luego, como vino, se fue. Merrick bajó del mástil temblando. No era un pez, no era un animal. Susurró. Nadie respondió. Desde ese momento, las brújulas giraron sin control. Los relojes se detenían por minutos enteros y luego saltaban el tiempo como si huyeran de algo. Las noches eran más largas y el viento comenzó a silbar cosas que ninguno quiso repetir. El capitán Thorne, sin apartar la mirada del horizonte, murmuró: «Ya lo sabe, estamos aquí». Y el mar, como si respondiera, exhaló un suspiro frío, el primero de muchos. A la mañana siguiente, la niebla se espesó tanto que la proa desapareció a solo 3 metros. De repente, la superficie del mar estalló. Un tentáculo inmenso, liso y brillante como obsidiana mojada, emergió de las profundidades y golpeó el velamen, rasgando las velas como si fueran papel. La tripulación gritó al unísono. Otro tentáculo surgió del lado opuesto y envolvió la proa, como una serpiente negra atrapando su presa. El primer oficial, Abrams, corrió a cortar las cuerdas, pero no llegó a tiempo. Una garra invisible lo levantó por el torso y lo arrancó del suelo como si fuera de paja. Solo quedó caer su sombrero, un grito desgarrador, y luego, silencio. Los arponeros se apresuraron a sus puestos, pero sus armas, diseñadas para cazar ballenas, no eran adecuadas para aquello. «¡Disparad al centro!», rugió Thorne, pero no había centro, solo una masa viscosa, negra y ondulante, que aparecía y desaparecía con rapidez demoníaca. Un marinero apuntó al tentáculo más cercano y lanzó un arpón que se clavó firmemente. De las aguas surgió un rugido profundo, no de dolor, sino de furia pura. El Essex Queen comenzó a crujir. Las cuadernas se retorcían y los mástiles se inclinaban. La criatura no intentaba hundirlos,
aún. Solo los probaba, como un gato con un ratón. Thorn gritó: «¡Eso piensa! ¡Eso decide!». En sus ojos no había solo terror, sino respeto. Después de minutos de caos, los tentáculos se retiraron y el mar se calmó. Solo quedaban jirones del velamen y manchas de sangre, y la certeza helada de que aquello no había terminado. La criatura se había ido, pero el silencio que dejó tras de sí era peor que cualquier rugido. Las velas desgarradas colgaban como piel arrancada. El mástil central, rajado. Las cuerdas, húmedas y rojizas, chorreaban como venas abiertas. El mar estaba quieto, demasiado quieto. Nadie hablaba, nadie lloraba por los caídos. Los supervivientes solo respiraban, mirando el agua como si fuera un espejo que podía devolverles algo que no querían ver. El capitán Thorn descendió al camarote, encendió una lámpara de aceite, abrió su diario y escribió: «Esto no fue un ataque, fue un mensaje. La bestia no se oculta, nos permite vivir, nos quiere conscientes». Esa noche comenzaron los sueños. Uno tras otro, los marineros despertaban gritando. Todos hablaban de lo mismo. Un ojo, inmenso, rojo, suspendido en una oscuridad líquida, observándolos, siempre abierto. Algunos decían que lo veían incluso despiertos, en el reflejo del agua, en los cristales rotos de las linternas, en sus propios pensamientos. El cocinero, un hombre callado llamado Jules, se lanzó al mar sin decir palabra. Dicen que murmuraba algo en un idioma desconocido, algo que no era suyo. Lo último que gritó fue: «Está abajo y me llama por mi nombre». Nadie se atrevió a rescatarlo. Nadie intentó detenerlo. Al tercer día, el segundo arponero intentó incendiar la bodega. Lo detuvieron a golpes. Lloraba, reía, gritaba que debían quemar la madera antes de que ella despertara en sus entrañas. Los hombres comenzaron a tener miedo entre ellos más que a la bestia. El barco se convirtió en una prisión de madera, navegando sobre un pozo de locura líquida. Thorn reunió a los 8 que quedaban. Les habló con voz firme, pero los ojos ya le temblaban. «Esto no es un animal, es un monstruo abisal. Está jugando, pero también espera algo». Esa madrugada, el vigía cayó del mástil. No gritó, solo cayó, rígido, como si lo hubiera empujado una fuerza invisible. Cuando lo voltearon, sus ojos estaban abiertos, pero no miraban, no al mundo real. La niebla se había ido, pero el cielo seguía cubierto. Una sombra gris permanente, sin sol, sin luna, sin estrellas. El océano parecía no tener fin, pero tampoco dirección. Las brújulas seguían girando. Las voces del mar regresaron. Susurros apenas audibles que se colaban entre los tablones, como si alguien hablara desde las entrañas del casco. Y entonces, al amanecer del 7º día, el capitán salió a cubierta, miró el horizonte y pronunció lo inevitable: «Nos queda una sola oportunidad». El mar tembló, y algo comenzó a subir. El capitán Thorn se puso su abrigo de gala, con botones oxidados y la pechera manchada de sangre seca. «Esto es una ceremonia», dijo, «y como tal, se necesita una ofrenda». Bajó al taller de arpones y, con manos firmes, preparó su última creación, una lanza de acero templado, reforzada con pólvora negra en el centro, con una mecha enrollada al asta y un encendedor colgado al cuello. Si vamos a ser devorados por un dios antiguo, que al menos sepa que sangramos con orgullo. 6 hombres quedaban en pie. Ninguno protestó. Le ayudaron a bajar el bote al agua. Thorn descendió solo, con la lanza apoyada entre sus piernas, como un caballero rumbo al infierno. La criatura era visible ya, tentáculos que se perdían en el cielo, piel rugosa como coral y negra como tinta de calamar. En el centro, el ojo, el mismo de los sueños, que parecía mirar no al barco, sino al alma de cada hombre que cruzó el mar. Thorn remó. El bote crujía, pero él no temblaba. La mecha comenzó a chispear. Se puso de pie, alzó la lanza y gritó:
Tú nos llamaste. Aquí estamos. La criatura se detuvo, como si comprendiera, como si respetara. Un silencio sepulcral se extendió. El ojo se contrajo. El agua quedó inmóvil. Entonces, un rugido, no un sonido, sino un pensamiento que rompía dentro del cráneo. Un grito sin voz. Thorn lanzó la lanza directo al corazón de la abominación. Un destello, una explosión. Fuego en mitad del océano. El bote, el capitán, el monstruo, desaparecieron en un remolino ardiente que tragó la noche. El Essex Queen fue encontrado días después, flotando a la deriva, sin tripulación ni daño aparente. Solo el diario del capitán, intacto, y en la última página, un dibujo a carbón. Un ojo gigantesco, abierto bajo el mar. Los expertos dijeron que era ficción, locura colectiva. Pero hay algo que no explicaron. Desde entonces, en noches sin luna, esos barcos aún reportan susurros y sienten que alguien o algo los mira desde el fondo, porque el ojo nunca se cerró. A la mañana siguiente, todo era calma y tranquilidad. Un ballenero los encontró. Cuando leyeron el diario, no supieron si el capitán había vivido una pesadilla o si todo había sido real. ¿Y qué piensas tú? ¿Fue todo esto solo una fábula nacida del miedo? ¿Un delirio colectivo provocado por la soledad y el océano infinito? ¿O realmente hubo una criatura esperando bajo las olas? ¿Qué clase de inteligencia espera en el abismo durante siglos, solo para observar? ¿Y si el capitán Thorn tenía razón? ¿Y si era un monstruo con una conciencia antigua, milenaria, que solo quería ser reconocida? ¿Por qué el diario estaba intacto? ¿Quién lo dejó ahí, envuelto con tanto cuidado? ¿Y cómo explicar que tantos capitanes desde entonces escuchan las mismas voces? ¿Acaso los mitos de dioses marinos no son advertencias disfrazadas de leyenda? ¿Y si cada océano esconde no una criatura, sino una voluntad, una que nunca duerme, una que siempre observa? ¿Te atreverías a navegar esas aguas en una noche sin luna? Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, por favor. Necesitamos seguidores del misterio como tú para seguir creando videos como este. No te cuesta nada y nos apoyas mucho. Comienza a formar parte de nuestra tripulación y vivirás aventuras y misterios que te harán vibrar cada semana. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado.